Desde tiempos remotos, antes del surgimiento de fronteras y naciones, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas integraban una sola unidad cultural con el actual estado norteamericano de Texas. A través de esta vasta región inhóspita, grupos de pobladores nómadas hicieron suyo el secreto de la subsistencia hasta encontrarse en un recodo del tiempo con aquellos que, intentando primero redimirlos, terminarían por exterminarlos. De aquella frontera inestable, de la lucha entre sus indios rebeldes y sus ambiciosos conquistadores, habría de nacer el México del Norte, tan distinto de aquel que había fundado Cortés tras la caída de México Tenochtitlan. El rostro del noreste mexicano revela las cicatrices de una larga historia, marcada por el alejamiento, la escasez, la guerra y la necesidad de afirmarse en un territorio que solo podían defender la terquedad, la valentía y el orgullo. En la vida cotidiana de los actuales habitantes del noreste, en sus conversaciones y en sus mínimos gestos, asoma todavía el eco de antiguos temores y preocupaciones. También. ¿Qué, maestro? Están apuntando, ¿eh? ¿Qué? No, pues no vaya a disparar. No. Y se conserva ese dicho, me agarran los indios. Sí, se usa mucho. Y no sabe la gente por qué lo está diciendo. Dice, ya me voy porque me agarran los indios. Bueno, me está entrevistando bien, pero en 20 pasos a usted le juego. No se sorprenda, le juego. Aquí una prueba, nomás que si se quebra los dientes o un brazo, nomás se mete una mano a la bolsa. Yo soy originario de lo que es el actual Valle de Santa Rosa y siempre he dicho que nacemos los de allá enojados. Digo una palabra más fuerte y que sería mejor decirla aquí, pero no lo voy a decir. Nacemos enojados, en exceso enojados. ¡Ábranse! Nomás que si se quebra... No, déjelo. Así está bien. ¡No, ya no! Una sequía de 7, 8 años. Se murió el ganado. La gente sufría hambre. Venían las lluvias. Las lluvias venían y se llevaban casas, se llevaban poblaciones enteras. Luego venía la nieve. Luego venían las tormentas, los grandes tornados, las granizadas, granizos del tamaño de un puño de hombre. Yo los he visto, han caído en donde yo vivo. Luego los ataques de los indios. Pues así cualquiera nace enojado. Movidos por la voz inaudible de su propio pasado, regiomontanos, monclovenses o saltillenses son ahora mexicanos muy a su manera. A pesar de sus grandes ciudades, modernas e industriosas, su manera de hablar revela una larga historia de intercambios naturales. En el estudio de la ganadería está el conocimiento de la identidad del norestense, como se ha dado en llamar ahora a la gente de por acá, porque en el habla 1000 términos relacionados con la ganadería. Yo oía a mi madre que decía, baja ese muchacho becerrón, que lo traían cargando al niño, baja ese becerrón. Bueno, la gente de Nuevo León cuenta en China, Linares, Otongo de arriba, Otongo de abajo. Son muy de carreras, de gallos, de caballos. La gente de San Luis, la gente, no hay, los de aquí sí, manejamos dinero. En un país de fuerte tradición corporativa, los norestenses prefieren la iniciativa personal y la independencia, y con frecuencia recelan de las imposiciones de un gobierno central que los abandonó a su suerte durante cientos de años. Toda esa propiedad es mía, miren, toda, para que sepan. Todo. Tengo en Monclova 100,000 metros cuadrados de terrenos, sin ponerle mano todavía.
Tamaulipecos, coahuilenses y nuevoleoneses son de algún modo lo que fueron siempre. Pragmáticos, porque el medio inhóspito les obligó a encontrar el camino más corto. Trabajadores, menos por mandato moral que por la simple necesidad de cada día. Aislados ante el peligro, encontraron apoyo y refugio en el parentesco y en los vínculos comunitarios. Es una relación muy estrecha. Puedo decir que no hay un habitante de Saltillo, uno solo habitante de Saltillo, o de Monterrey, que no tenga un pariente muy cercano en Monterrey. Pero no es de hace unos años, es de hace 400 años. Para quienes vivimos aquí, en estos territorios, en Laredo, en Monterrey, en Saltillo, no somos fronterizos a partir de 1848. Somos fronterizos desde mucho antes, desde muy atrás. Diríase que desde que empieza el avance español hacia el norte. Este fue un territorio de frontera. Esto fue territorio de guerra viva, de una frontera que nunca significó límites, sino simplemente avance, tentativa. Nunca se puede fijar una frontera, ni siquiera la guerra con los Estados Unidos. La guerra para nosotros tiene que ser un sentido mucho más elástico. Es un espacio de ir y venir, un espacio de ocupación, un espacio de intento, pero nunca hay una, digamos en la connotación moderna de límite, de no pasar. El desierto, un clima atroz y la falta de agua han sido asociados siempre al noreste de México. Hace miles de años, sin embargo, sus primeros pobladores encontraron allí mismo un paisaje agradable, cubierto de bosques, pastizales y manantiales permanentes. En el estado de Nuevo León, los más antiguos asentamientos que se han documentado remontan a alrededor de 9 a 10 mil años. Después de la última edad de hielo, encontramos un poblamiento de cazadores que aprovechan los grandes animales, y esto es lo que llamamos paleoindios. En los actuales territorios del noreste mexicano y el sur de Texas, grupos diversos que después serían bautizados como cuachichiles, borrados, rayados, coahuiltecos y otros, aprendieron a vivir con lo estrictamente indispensable. Inhabilitados por el entorno para la vida sedentaria, el continuo desplazamiento los obligaba a moverse en pequeños grupos familiares, con escaso equipaje, y agudizando los sentidos para encontrar agua y alimento, incluso en los sitios más insospechados. Situados en el límite entre la vida y la muerte, nada podía desaprovecharse. Tenían sus morteros, tanto movibles como fijos, y entonces ahí machacaban el mezquite, por ejemplo, lo hacían talco, porque es más fácil de alguna manera hacer un envase para llevar la harina de mezquite, que es muy rica en proteínas, y luego cazaban todo lo que se movía, ¿no? Desde lagartijas hasta víboras, pasando por osos, venados, bisontes, borregos y marrones, venados buras, venados colas blancas, pero liebres, conejos, tortugas. Por eso decían que todo lo que se movía se comía. Los más antiguos pobladores del noreste mexicano conocieron uno a uno los secretos de la sobrevivencia. Entonces la gente era alta, de un promedio de unos 70 por los huesos que se han medido, los estudios osteológicos que se han hecho. Eran ágiles y bueno, eran muy resistentes para hacerse vivir en estas condiciones tan inhóspitas, ¿no? Porque tenemos unos desiertos aquí muy duros, muy bravos, muy inhóspitos. Había que resistir más tiempo sin tomar agua, avanzar más lejos con alimento escaso y perfeccionar la técnica de la subsistencia. Y en cuanto a los animales, desde luego, el animal más importante es el venado. Y el venado es apreciado tanto como alimento como por su imponente simbolismo. Aprovechaban la carne seca, tradición norteña que remonta seguramente a los tiempos de los indios, o sea, carne fresca,
para uno de esos grandes reuniones cuando cazaban varios animales para compartir. Los pobladores primitivos del noreste no solo fueron modelados físicamente por su entorno. Su precario legado cultural, inscrito en las pinturas y petroglifos de Boca de Potrerillos, Piedra Parada o Valle de Narigua, nos habla aún ahora de sus temores, esperanzas y devociones. El petroglifo quizás haya sido como los periódicos actualmente. La gente tenía necesidad de dejar mensajes o de comunicarse también con sus dioses. Nosotros hemos también logrado diferenciar lugares públicos y lugares privados. En los lugares públicos son los que están en las bocas de los cañones, en las rocas al pie de monte, en algunos lugares bastante accesibles de tránsito, de cruce, de veredas o caminos que haya habido en aquel tiempo. Y ahí dejaban sus mensajes. Y lugares privados o sagrados, donde había iniciaciones, quizás ritos de fertilidad, algunos ritos así de comunicación con sus dioses, para que el agua o la cacería les fuera favorable, no la recolección y la caza y la pesca. La invasión de mestizos y españoles empujaría a los indios nómadas a una guerra que duraría casi 300 años. De cara a un mundo que ni los entendía ni eran capaces de entender, serían perseguidos, cazados y exterminados en el nombre de una cultura que tenía otros miedos, otras devociones y otras esperanzas. Al promediar el siglo XVI, los propósitos de la corona española y de los capitanes que habían conquistado el imperio azteca parecían cumplirse. Desde la misma expedición de Cortés y aún antes, el rey de España había dejado en las manos de aventureros ambiciosos la conquista y colonización de los nuevos territorios. ¿Qué os ha hecho? No entendéis. Cállate, digo, que el mayor sabe dónde hay oro. De los bienes materiales que las naciones conquistadas ofrecían, cierta especie adquirió para los recién llegados una dimensión obsesiva: los metales preciosos. ¿Visteis las ciudades de oro? Con estos ojos vi una. Amplia y amarilla. Era tal su resplandor que en 2 días no pude ver otra cosa. Una vez conocido y sometido el corazón de la Nueva España, los territorios del norte prometieron a la imaginación de los conquistadores riqueza sin fin. Yo sé dónde están esas ciudades. ¿Dónde? Vamos, dinos. ¡Allá! ¡Al norte! Andan buscando cosas irreales que solamente existen en la fantasía. Juan Ponce de León buscó la fuente de la eterna juventud en la Florida. Aquí buscaban el Cerro de la Plata, que nomás existía en la imaginación, pero muchos lo vieron brillar. Pero es que vosotros realmente venís de otro mundo. Aunque algunos pocos frailes y expedicionarios habían penetrado azarosamente en tierras norteñas, el descubrimiento de plata en Zacatecas revitalizó el entusiasmo de españoles y mestizos para lograr una colonización permanente. Las extensiones del norte, bautizadas vagamente como la Gran Chichimeca, se convirtieron en la nueva tierra prometida de la codicia occidental y en la nueva nación de paganos que los frailes debían atraer a la iglesia. Las entradas al norte se dan por minas.
Alberto del Canto, traían ellos, habían estado en Zacatecas, traían toda la idea de buscar minas. Entre 1575 y 1577, el capitán portugués Alberto del Canto fundó precariamente la villa de Santiago del Saltillo, en el paso obligado entre la meseta central y las tierras bajas de los actuales estados de Coahuila y Nuevo León. Casi al mismo tiempo, otro portugués de ascendencia judía, Luis de Carvajal, obtenía del rey Felipe II un contrato para conquistar el llamado Nuevo Reino de León, que en su imaginación aparecía como un lugar ubérrimo, lleno de bondades y riquezas. Claro, qué desilusión para los pobres compañeros que venían con él. Nuevo Reino de León, pues el León de España era una maravilla, ¿verdad? Hemos estado ahí. Llegar a la costa, Tampico, infestada de mosquitos y de insalubre bajo todos conceptos. Fracasé en ciertos comercios que tenía en Sevilla y decidí tomar un navío de vinos que venía de la Nueva España. Participó en diversas campañas y exploraciones, la que hizo a Valles y Zacatecas para descubrir un camino más accesible a las minas. Esto en 1573. Fue entonces cuando en las minas de Trinidad fundé Almadén, que en árabe quiere decir las minas. Al correr de los años ese lugar sería Monclova. En Monclova la primera entrada es en 1577. ¿Por qué? Porque encuentra algunos yacimientos de plata que recurrentemente van a explotar, pero con el mismo resultado, una muy baja ley en la plata. No obstante, antes incluso de la decepción causada por los pocos minerales, los más grandes colonizadores del norte mexicano tenían otro gran negocio en mente. Hay un grupo de judíos portugueses muy avesados en el comercio de hombres. Ya ellos dominaban en las Canarias, en las Azores en general, el mercado de esclavos negros. Y aquí toman también la secuencia, digamos, de extraer piezas, cosas como le llamaban a cada indio, hombre, mujer, niño, para venderlos. 178, capitán. Son pocos. Necesitamos más, 80 lo menos. Derrumbado el sueño de los grandes minerales, lejos de los centros de abastecimiento y rodeados por la escasez y el peligro, los primeros pobladores del noreste cambiaron sus planes. Los menos arrojados habrían de orientarse hacia una agricultura de mera subsistencia y al cuidado de magros ganados, acechados siempre por los temidos chichimecas. Otros, los más ambiciosos, se lanzaron contra toda advertencia moral a la caza de lo que consideraban su justo pago. ¿Os parecería un bonito regalo? ¿Para vos? ¿O para mí? Cuando la colonización, por medio de la evangelización, trata de penetrar de Saltillo hacia el norte, la tierra adentro, hay una resistencia natural de todos los soldados y vecinos de la frontera, porque había un negocio de esclavitud muy real. ¡Quemadlos a todos vivos! ¡Matadlos como a perros! La cacería y la venta de indios sustituyó en la práctica a la ilusión del oro. Pero si el negocio esclavista resultaba arduo, el afán de poblar sólidamente parecía imposible. Realmente la corona sí hizo intentos serios de colonizar, de poblar. Tal es el hecho de la serie de presidios y misiones que con financiamiento de la corona se fueron dando, ¿verdad? Pero como les digo, faltaba el factor humano. Las cosas tomarían otro rumbo hacia 1591. En ese año el virrey Luis de Velasco contrató con la nación de Tlaxcala el envío de 400 familias de indios cultivados, a la que ya se conocía como Tierra de Guerra Viva. A unos cuantos metros de la villa española de Santiago del Saltillo,
los tlaxcaltecas fundaron la propia, la de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Llegan exactamente 245 individuos, 71 matrimonios, ¿verdad? Y tienen un desarrollo espectacular, o sea, una productividad enorme, capacidad de venta, muy hábiles para el comercio y sobre todo con una explosión demográfica extraordinaria, muy superior a la española, que jugaban mucho con vivir en varias ciudades, a sus esposas las mandaban a Zacatecas. Ellos fundan después 13 poblados extraordinariamente bien organizados. Tlaxcala estaba sufriendo una sequía tremenda. Por lo mismo había hambre. Y fue cuando se animaron. Entonces vinieron con mucha ayuda y podían traer a sus familias, que era lo más primordial. Pero pidieron muchos privilegios que se les otorgaron. El más importante es que les iban a dar tierras, apoyo para sembrar las tierras, ayuda durante un año completita de manutención de parte de la corona, no pagar impuestos, se llamaba privilegio, andar a caballo, cosa que se les prohibía a los indios, andar armados, usar el título de don, que no lo tenían ni los mismos españoles, aun cuando fueran colonizadores o conquistadores, muchos de ellos no lo tenían. Aquí cuando llegaron los tlaxcaltecas, supuestamente, fabricaban su pan, ¿verdad? Y se quedó aquí en Saltillo eso, ¿verdad? Tenemos varios tipos de pan, pero el tradicional es el pan de pulque. El pan de nosotros es casi similar al de Saltillo y todo eso, porque por allá, por el cañón, entraron los indios tlaxcaltecas. Desde su bastión original de San Esteban, generaciones sucesivas de tlaxcaltecas fundaron y poblaron muchas de las principales villas del noreste mexicano. Parras, Monclova, Santa Rosa o Cuatro Ciénegas en Coahuila, y Lampazos, Cadereyta, Pesquería y Monterrey en el actual Nuevo León. No obstante, un objetivo fundamental no se alcanzaría. El modelo tlaxcalteca del indio bueno no habría de corregir jamás la milenaria tradición del nómada. Pero los bárbaros siguieron bárbaros. No quisieron ellos acercarse. Prefirieron que los exterminaran a acercarse, o sea que, porque ellos se sentían violados en su tierra, en sus costumbres. Entonces los indios en la primera oportunidad escapaban y se iban a la sierra. Allá pues morían de inanición o simplemente morían, ¿verdad? La corona española intentó encontrar soluciones a través de una estrategia que combinaba la cruz y la espada, el sistema de misiones y presidios. Durante los siglos XVII y XVIII, las misiones trataron inútilmente de llevar hasta la mente de los paganos la palabra de un Dios que no conocían ni querían conocer. Pero si es tu voluntad que muera, que mi muerte sirva para que todos mis hermanos vean tu luz. Los presidios a su vez se establecieron junto a las misiones, como baluartes militares para contener las correrías y asaltos de los bárbaros. Y el objeto es cristianizarlos. Al cristianizarlos, obviamente, el indio pierde sus formas que le dan vida a su cultura. El chichimeca estaba acostumbrado a comer, a llenar, como quien dice. Y cuando se acercaban con los españoles en pueblos, no sucedía aquello. Y ellos no estaban acostumbrados a estar en un solo lugar. Si tú te encuentras reducido a misión, bueno, pues la cacería deja de tener sentido. Porque lo que te hace la reducción en misión es que no puedes seguir desplazándote tú en grandes espacios. Entonces les dio por tomar los ganados, como si fuera un venado, un conejo, ¿verdad?
¿Por qué fracasan las misiones? Porque los esclavistas seguían extrayendo indios de las propias misiones y de las villas y de los pueblos. Es decir, venían y raptaban gente que estaba en una misión. Hay casos así que son insólitos y que son increíbles, en donde, por ejemplo, una misión franciscana es asaltada, se llevan a todos los indios, los venden, ¿verdad? Y se acabó la misión después de 24 años de trabajos heroicos, ¿verdad? Donde habían abierto las tierras al cultivo, donde había casas, templo, etc. Los esclavistas de Nuevo León irrumpen hasta la región del río Nadadores y se acaba una misión de 24 años en un segundo. Para el año de 1750, las familias de españoles, tlaxcaltecas y mestizos que habitaban los villorrios de Saltillo, Monterrey o Cadereyta aspiraban a tener lo indispensable: techo, comida suficiente, ropa y algo particularmente difícil de conseguir: seguridad, en la tierra más insegura de toda la Nueva España. Lo que yo recuerdo de mi padre decía, no sé si fue en los 800 y fracción, de que los indios iban a Vialdama no a robar comida, sino a robarse las mujeres. Cuando amanecía salían a matar indios. El abuelo, el padre de él, o sea, mi abuelo. ¿Me entiendes? Cierto o no, por ahí va la cosa, pero curiosamente no iban a robar comida, iban a robarse las mujeres. Ladinos, los pelados. Un padre de familia de Abasolo, el centro de Coahuila, le roban a 3 niños al mismo tiempo, 3 hijitos varones, ¿verdad? El señor va a Texas, los busca hasta que encuentra a uno de ellos nada más, lo compra a 50 pesos, entrega un caballo blanco que le pide el indio a cambio de su propio hijo, ¿verdad? Y se regresa con uno de 3 hijos. Los otros nunca supo qué había pasado con ellos. Nuevas generaciones, nacidas allí mismo, consideran la tierra tan suya como sin duda lo era para sus enemigos nómadas. Hombres casados con hijos se esforzaban en multiplicar su ganado o en subsistir del producto de sus pequeños obrajes, y querían tener todavía más: servicios religiosos, entierros dignos, mejores caminos y, al menos, una educación elemental. Tú me has dicho que los japoneses no conocen a Cristo. Sí, es verdad, yo te lo dije. Solo unos cuantos. ¿Y los demás? A los demás hay que ir a enseñarles a amar a Cristo. Entonces la iglesia era como que la encargada de modelar almas y modelar cabezas, modelar mentes. Y de suerte que quienes sabían leer o escribir lo habían aprendido en una celda franciscana del convento. Alejados de las grandes ciudades, soportando un clima adverso y resistiendo el pánico causado por los indios, aquellos vecinos le daban un valor especial a cada cosa que pudiera pertenecerles, desde un simple objeto hasta una noticia. La casa que surte la región, faja de oro de Coahuila y cuna de la revolución. La llegada de los productos ocurría aquí a Saltillo a través de la feria y de las caravanas de comerciantes que traían aquí todos aquellos objetos. En los pueblos que ando en Estados Unidos compro lo que me convenga para dar bastante barato. Planchas de brasas sólidas y monturas para ranchos ganaderos, jaulas para cotorro, molinos para pastura, ataúdes para los difuntos. Los inventarios post-mortem de los vecinos que morían muestran cómo eran apreciadas. Unas enaguas de medio uso eran heredadas y vueltas a heredar, ¿sí? Unas tazas desorejadas. Taza de noche para que usted no salga en tiempo de frío a hacer el servicio afuera. Y si no tiene servicio, pues ahí mismo nada más en la cama se dobla usted y agarra la taza de noche. Estos ganaderos que entraban y salían
nos daban cuenta de lo que estaba sucediendo allá, que murió el virrey, que se casó la reina, que murió la reina o murió el rey. Aquí se sabía un año después y se acostumbraba a enlutarse toda la gente. Las pequeñas villas del norte avanzaban lenta, modestamente. Los ganados llevados a pastar desde Querétaro o San Luis Potosí propiciaban el comercio y los pequeños obrajes para el abastecimiento de vaqueros y pastores. Era la paz la que no llegaba nunca. Nuevas oleadas de indios bárbaros, ahora comanches, apaches y lipanes, bajarían hasta las provincias de Nuevo León y de Coahuila, atizando el fuego inextinguible de la guerra. Las fronteras hechas en papel sobre apresurados mapas eran humo e imaginación estéril. La guerra no tiene ninguna definición de carácter geopolítico. La guerra tiene otro concepto. La guerra llega hasta donde se encuentra un nómada con un sedentario. Las casas estaban unidas una a otra con paredes altísimas, hechas como si fueran fortificaciones, como fuertes militares, y las ventanas eran de madera de mezquite, de unas rejas de palo de mezquite, que era el más duro de la región, de rejas muy gruesas. ¿Cómo no se da el grito aquí, el 15 de septiembre? Si aquí fue la última misa del cura Hidalgo, ¿por qué no se da mejor aquí? ¿Por qué se da en Ramos? ¿Por qué se da en Saltillo? Si aquí pertenece el grito de la independencia. 2 semanas después de que un cura desconocido de nombre Miguel Hidalgo se alzara en armas contra el imperio, el saltillense Miguel Ramos Arizpe recibió comunicación de que le esperaban en Cádiz para que diera a conocer la situación que vivían las lejanas provincias del noreste. Pero era ya demasiado tarde para España y para el rey. Las Cortes de Cádiz han afirmado más de una vez que los americanos son iguales a los europeos. En apenas 10 años, la revolución incendió el centro de la Nueva España, poniendo fin a 3 siglos de dominación peninsular. El país se llamó desde entonces México, y aunque la religión católica y la lengua española los acercaba al nuevo país, la identidad nacional era débil en los hombres y mujeres del noreste. Para ellos, su nación, su patria era Agualeguas, Lampazos, Cerralbo. Esa es su patria. La gente siente como patria el espacio en el que convive, en el que cuida sus ganados. Todavía no se construye una idea de nación como ocurrirá en la segunda parte del siglo XIX. Mientras en México están de fiesta los grandes políticos y la algarabía y están en la ópera escuchando, nosotros aquí lo que escuchamos son los alaridos del salvaje y ellos allá están en la ópera, porque no entienden nada de estos estados norteños. Por su parte, los colonizadores angloparlantes de Texas no tardaron mucho en declarar la guerra a un estado nacional en ruinas, que se encontraba tan lejos como siempre lo había estado del virrey de la Nueva España. México perdió definitivamente la mitad de un territorio que en la práctica jamás había poseído. La guerra México-Estados Unidos o incluso la guerra con Texas van a ser situaciones que los habitantes, que los rancheros, que los fronterizos van a sentir como algo ajenos. Porque para ellos la guerra, la única guerra que conocen, es la guerra invernal, la guerra contra el indio. De manera que cuando hay una convocatoria del gobierno central para que
los norteños, los fronterizos, se organicen y vayan a combatir a los tejanos, eso se ve con mucha reserva, porque los tejanos son el mercado de los caballos y de las mulas de los nuevoleoneses o de los coahuilenses o de los tamaulipecos. Si el combate contra los parientes tejanos no tenía sentido, muy pronto otras batallas sí lo tendrían. La gente de Monclova fueron partidarios de la reforma y la intervención, el apoyo a las leyes de reforma. Cuando viene la lucha contra el invasor francés, no lo dudaron, volvieron a tomar las armas los rifleros de Monclova, hombres que con un guaje, un bule de agua podían soportar mucho camino en la jornada, carne seca, frijol hecho polvo, pinole, y era el bastimento del soldado de la frontera, tan criollo como el criollo zacatecano y el criollo jalisciense. Agobiada, la nueva nación buscaba para sí misma un rostro moderno, y el norte, finalmente, se le estaba uniendo. De todos modos, el más viejo y persistente de sus problemas seguía vivo. Tras 40 años de vida independiente, el norte comenzaban a hacer suyas las noticias, los temores y los presagios de la nación a la que habían pertenecido teóricamente durante centurias. En tierras de Coahuila y Nuevo León, algunas fortunas personales se fueron expandiendo, relacionándose con la increíble bonanza de los tejanos. Ahora, nuevos extranjeros. El enorme latifundio de los hermanos Carlos y Jacobo Sánchez Navarro, el emporio algodonero del vasco Leonardo Zuloaga en La Laguna y el éxito comercial del transportista Evaristo Madero coincidieron en que había un gran problema, una solución radical y un hombre que debía llevarla a cabo. El problema eran los indios, la solución, su exterminio total. Y el hombre indicado, Santiago Vidaurri, el gran caudillo del noreste mexicano. O sea, los norteños en 1850 están suponiendo que pueden hacer estados ricos, prósperos, con desarrollo, y la manera de hacerlos es enfrentando a un enemigo que no se los permite, que es la concepción que lo ven y que hay que liquidarlo. O vamos a decir su palabra, hay que utilizarla, es el exterminio. Vidaurri está por abrir posibilidades, por abrir espacios a las regiones y a la pluralidad de este México emergente, en el ámbito de lo económico, por el libre comercio y por establecer, abrir cada vez más rutas comerciales, bajar los aranceles y de esa manera hacer de Monterrey una plataforma de mercancías del norte hacia el centro del país. Aunque la suerte personal de Vidaurri estaría trágicamente ligada a la del emperador Maximiliano, su proyecto regional le sobreviviría. Políticos y militares del norte, empresarios y familias comunes, librarían desde entonces una batalla sin cuartel para aniquilar a todos aquellos que se oponían a su concepción de bienestar y de progreso. ¡Apunte! ¡Viva México! ¡Fuego! El norteño está diciendo, necesito acabar con los indios, entonces la manera es, yo tengo que ser igual que él. Si no soy igual que él o mayor que mi enemigo, no puedo con él. Si me siento menor, entonces pasa de una situación defensiva a una de ataque. De una situación de miedo a una situación de puedo más que tú. A una situación de fragilidad a una situación de valentía. Y ahí también creo que hay muchos elementos que después nos van a hablar de la configuración de la identidad del hombre norteño. No atacaban los indios por gusto o por placer, defendían lo suyo. Aquello les decían indomables, bárbaros, no, ellos defendían lo suyo, como cualquier humano lo haríamos aún en estas fechas. Contratando el establecimiento de grupos indígenas de procedencia norteamericana, Vidaurri les aseguró tierras para el cultivo y respeto para sus costumbres. Para arreglar a los indios bárbaros, mezcaleros y lipanes
que andaban asolando toda esta región. In 1831, they start moving the Kickapoo. Y decían que eran muy buenos guerreros en ese tiempo. Little boys had to drill like soldiers. Se les quiso pagar en oro y ellos dijeron que mejor querían esta parte de terreno. Los indios llamados de paz, seminoles, mascogos y especialmente los Kickapoos, se anudarían desde entonces a la historia social y étnica de Coahuila. Yes, I'm right at home, right here, under the Mexican government. Con ayuda o sin ella, hacia 1850, la ferocidad del ranchero fronterizo igualaba o superaba ya a la de su enemigo ancestral, y hasta sus mismas estrategias estaban cambiando. Entonces tienen muchas estrategias que el civilizado se va apropiando de ellas como única forma de poder contrarrestar la fuerza del enemigo. No se trata de que tú tengas 1000 soldados y ellos 4, no, se trata de que tengas la misma fuerza y valentía que ellos suponen que tiene el indio, se trata de que tengas la misma ferocidad. Entonces, de alguna manera el hombre norteño se apropia, creo yo, en el siglo XIX, de las estrategias de guerra, de las estrategias y de las tácticas, y es la manera en que puede atraparlo. No me ande con fantochadas. ¿Dónde aprendió eso? ¿No ve que le madrugan mientras está jugando? Matar es cosa seria. Realmente los soldados que había aquí o los jóvenes que se preparaban o que iban a la guerra, todos eran vaqueros. Los mismos vaqueros que cuidaban vacas tenían que ocuparse de la defensa de su casa, vaya. Fue el nacimiento del carácter de la lejanía, del carácter del noreste, tan distinto del hombre que vivió en el Bajío, del hombre que se crió en el centro del país, de la gente del sureste. Sale la luna y se mete el sol. Esa lejanía de aquel que no se animaba a entrar a esta tierra porque la riqueza argentífera no fue lo que esperaba, que no se animaba a entrar a esta tierra por el peligro de vivir en medio de innumerables grupos que le significaban una amenaza, pero también de esta tierra donde podía criar vacas, podía criar borregos, podía trabajar la agricultura, siempre con el fusil en la mano. A un corazón. Yo sí sé. Sale la luna y se mete el sol. Y las estrellas lo van a ver. Sale la luna y se mete